Muy buenas noches para todos. Buenas noches, mi Marlene, ¿cómo está? Y a todos en general. Hola, doctora Marlene, buenas noches. Espero que se encuentre bien. Muy bien, como en el tema horario estaba diciendo. Buenas noches, mi Lina hermosa, ¿cómo me va? ¿Cómo va todo? ¿Cómo sigue su salud? Alex, agradeciendo su gestión y su colaboración. Mucho mejor, mi Marlene, gracias a Dios. Aún no al 100%, pero mejorando. Bueno, vamos a esperar que llegue, la espera es de creo de 5 minutos que llegue el otro compañero, el expositor, el doctor Berna. Iniciamos el proceso porque igual que en memoria la reunión y que se sube a YouTube y obviamente podrán opinar a los demás compañeros que no pudieron ingresar a la reunión. Doctor Berna. Buenas noches. Buenas noches. Aquí las dos gerentes pendientes del proceso. Ah, qué bueno. Qué pena que no haya logrado ingresar. Doctora, me encanta saludarla. Igualmente, Doc. Me encanta saludarlos. Ingeniero Alex, me encanta también. Milina, la foto está hermosa, pero deseamos verla también. Un saludo para todos. Un saludo. Bueno, damos un tiempo de espera de 5 minutos, de 5 minutos por ley. Le ruego al ingeniero Alex que si en el momento de la edición, mientras que nos presentábamos así saludando y esperando a los demás compañeros, cuando ya, o sea, que se comience a grabar cuando ya iniciamos la exposición. ¿Les parece, ingeniero Alex? Muy bien. Sí, no tengo ningún problema. De igual forma, un saludo especial para el doctor Bernas. Muchas gracias, igualmente, ingeniero Alex. Un placer. Lina, está hermosa. ¿Cómo está mi mona? Nicolás, por favor, ayúdame acá. No le escuchamos. Me salí de la conferencia, mira, me sacó. ¿Qué, mami? Mejorando, gracias a Dios, y aquí pendiente de la reunión. Listo. Es una reunión que es muy importante. Cámara. Y verdad que ya es hora, ya esperamos 7 años y yo creo que ya es suficiente. Sí, no, es una verdadera, para mí eso es una burla del Estado con referente a las políticas que hacen, que al final no se cumplen. Total. No se cumplen para nada. Entonces, desde ese punto de vista, ya hay que como a reflexionar en ese momento. No hay que esperar más porque se nos va igual que la ley 1448, 10 años pasaron, se terminó la ley y no se cumplió. Entonces, te da un tema de otro plazo de 10 años y llegará a esos otros 10 años y no se cumplirá. Nuestros campesinos muriendo de vejez o asesinados a nuestros líderes. Entonces, no se cumple. El doctor Bernal como que no puede ingresar. Aquí yo veo a Alex que con varias personas. En la pantalla no se ven todos, pero Alex sí la que lo sabe administrar. ¿Sí? Como es el que está administrando de los que van ingresando. Milina. Marlene, pero yo al doctor lo estuve mirando ahora. Él está conectado. De pronto se le apagó con la cámara. Sí, doctor Berna. José, gracias por asistir. Audio. Gracias por asistir. El doctor Berna está. ¿Ya tengo audio también? Sí, señor, se le escucha bien. Ah, bueno, perfecto. Perdonen que me metí ahí en la conversación. Bueno, yo creo, ¿cuántos llevamos de tiempo, ingeniero? Llevamos 7 minutos. Bueno, ya, iniciemos entonces. Muy buenas noches para todos. Quiero agradecer a cada uno de ustedes por su asistencia, por su puntualidad, por su compromiso en estar en estas conferencias donde
se da esa luz de sabiduría de parte del doctor Berna y quiere compartir con nosotros, de apoyarnos como siempre, que nos ha apoyado y de seguir adelante conjuntamente. El motivo especial, y yo le pedía a nuestro conferencista, el doctor Berna, 5 minutos, de 5 a 10 minutos, para darle una pequeña reflexión de que es el momento y es la hora que la Organización Defensora de Derechos Humanos, ASOMAVI, comience ya jurídicamente a reclamar los derechos, porque tenemos argumentos y todos los necesarios para hacer una tutela. Es muy triste, desde que se creó la ley 902 en el 2017, la cual tenía la finalidad de entregar tierras a los campesinos, y se creó la ley 902 en la cual se manejaban 3 sujetos: campesinos sin tierra, de muy bajos recursos; semi-honorosos. Semi-honoroso es aquel pequeño agricultor que quería crecer; y honorosos. Los honorosos eran las organizaciones, las grandes industrias que se podían asociar y quedarse allí. Lamentablemente, el Estado colombiano nuevamente incumple la normatividad y cumple la ley que protege a los campesinos. Nosotros fuimos la primera, o sea, llamamos la bandera, la primera organización que presentó ante el Estado colombiano a través del Departamento Nacional de Planeación el proyecto Campesinos sin Tierras, Sembrando Paz. Lamentablemente, fue palabras muertas o escritos muertos o el proyecto muerto, porque lo que fue en ese momento el gobierno del señor Santos no nos cumplió. Terminó su mandato y no realizó. Se inició luego el mandato del señor Duque, que para nadie es un secreto que no le interesaba apostarle a la paz, porque usted sabe que el 902 va con el tema de los acuerdos de La Habana en el punto número 1, que es el tema de la reforma agraria. El CCB no se ha cumplido. Recuerde que el CCB fue los comités especiales que se hicieron para ponerse de acuerdo el Estado colombiano con en ese momento la guerrilla que aspiraba a firmar la paz. Nosotros, la organización ASOMAVI, siendo pioneros en ese proyecto, y presentamos al Estado colombiano unos bienes de extinción de dominio, donde estaban en manos del Estado colombiano, porque recuerde que la 902 habla de un banco de tierras, quien la máxima autoridad es el señor presidente de la República. Presentamos los campesinos un proyecto ambicioso, donde se busca la integridad, un proyecto transversal para buscar la mejor calidad de vida de nuestros campesinos y víctimas del conflicto armado. La 902 habla de que estos bienes de extinción de dominio, este banco de tierras, serán entregados para los campesinos, campesinas, trabajadores agrarios, inversionistas del campo. Allí desaparece la palabra víctima, porque como siempre, en ese momento ya supuestamente no habían víctimas, pero ustedes saben que en Colombia no ha dejado de cesar la guerra interna y ha aumentado el número de víctimas. Que el Estado se haga el oído sordo y no cumpla, pero es necesario que nuestras organizaciones, ustedes, compañeros que están en nuestros 19 departamentos donde ha sido golpeado la guerra, ya
entregarle al Estado colombiano soluciones concretas. Exigimos soluciones concretas. 7 años desde que se presentó en nuestro proyecto y no nos lo han cumplido. ¿Qué exigimos? Que se nos cumpla la norma, que se nos cumpla la ley, que no se desvíen esas tierras y se cambie la destinación tal como dice la norma y tal como lo dice la ley. Es muy triste que las mismas entidades como la Gobernación de Risaralda hizo negociación con la Agencia Nacional de Tierras y le entregaron a la gobernación para un proyecto macro del tema de un puerto para el desarrollo, que no estamos en contra del desarrollo, pero si ese desarrollo va en contra de los derechos de los campesinos, de las víctimas, de la población más vulnerables, no se puede hablar de desarrollo cuando estamos atropellando los derechos de esta población. El proyecto solamente exigía 50 hectáreas, pero le entregó la Agencia Nacional 350 hectáreas. De esas 350 hectáreas, cuando nosotros, la organización, exigimos al Estado colombiano y visualizábamos, el doctor Bernal recuerda que mandamos un oficio donde decíamos que se realizaba un acto de corrupción, porque cómo era posible que se iba a gastar en comprar tierras del presupuesto de Risaralda, cuando tierra era lo único que había en Risaralda para entregarle a los campesinos. En ese entonces se destinó 9.000 millones de pesos para compras de tierras. Compraron unas tierras así, de mala calidad, hacia arriba y en el monte. O sea, según eso, los campesinos no merecemos lo mejor. Esas tierras quedaron en compensación, la de Risaralda cumplió y se las entregó a la Agencia Nacional de Tierras. Y la Agencia Nacional de Tierras debía haberla entregado en el diciembre del 2019. Diciembre del 2019. Y esta es la hora que las fincas que se dio de parte de la gobernación en compensación por los 9.000 millones de pesos, no se le ha entregado a ningún campesino. La Agencia Nacional de Tierras solicitaba el ordenamiento territorial, hacer el piso. Los campesinos lo hicieron, otros están todavía en trámite. Se ha cumplido con todo y el Estado colombiano no nos ha cumplido. Por eso quiero agradecer acá, doctor, hoy es el día del abogado, felicitarlo en su día, igual todos los demás compañeros que están de hecho aquí en la organización, darles un saludo, un caluroso día especial para ustedes. Manifestar al doctor Berna, es hora de hacer una tutela. Y tenemos todos los argumentos y todos los temas jurídicos para demostrar. Por eso invitaba hoy ser masiva esta conferencia, esta reunión, compañeros, para que sepa el Estado colombiano que Asomaví no es de papel y que den sus comentarios y les exija al gobierno qué es lo que queremos. Asomaví ha tenido bajas por amenazas de reclamación de la tierra, porque nos hemos enterado que muchas de las tierras las tienen los fiscales, los tienen los coroneles, políticos de turno, se los dan en comodato. Y al campesino, ni siquiera decir, cojan esta finca y enseñen a trabajar. Hemos solicitado de parte de la organización, nos entreguen lugares donde podemos ejercer nuestra accionar y de defensa de los derechos humanos en Colombia, que nos den las sedes en los diferentes departamentos, y siempre han sido respuestas protocolarias, y que en el caso de las entidades territoriales, no saben, cuando van a un funcionario dice, no, la verdad es que no tengo conocimiento,
averigüemos a ver. Entonces, todas esas situaciones han llegado al punto donde, lamentablemente, compañeros que han reclamado Nico, sus derechos, se me esos bajó el compañeros, audio. todos esos compañeros, ¿qué ha pasado? Los han asesinado. El Estado colombiano no ha tenido hemos solicitado protección internacional, la protección de la UNP, solamente quedan en estudios. Y en estos momentos hay compañeros afuera del país huyendo para resguardar su vida. Se inicia un nuevo gobierno. Como siempre, nunca perdemos las esperanzas, pero no quiero que de gobierno en gobierno nos vayamos esperando. Hay que actuar, porque nosotros estamos cumpliendo la normatividad, la ley y los requisitos para ser beneficiarios a esas tierras. No queremos que las víctimas sigan esperando que la unidad de víctimas les saquen resoluciones internas cada día más, donde están exigiendo y subiendo la edad que para indemnizarlo tenga que tener usted 81 años. Qué bajeza del Estado, qué crueldad del Estado, qué revictimización tan grande para las víctimas. Por eso, a los compañeros que hacen parte de mesas de víctimas de la organización, decirles, animen a sus miembros, compañeros de mesas de víctimas, y unámonos para reclamar estos derechos. Nosotros no podemos continuar esperando, porque se nos han muerto muchos compañeros esperando. Dios es el que sabe el tiempo y el lugar, pero sé que este año es el tiempo y el lugar. Tengo mucha fe porque Dios da designios, y sé que si hacemos esa tutela y entregamos todas estas evidencias que tenemos de cartas de la Comisión Primera de Derechos Humanos, de la Comisión de Tierras, donde han dado respuestas protocolares para cumplir el término de derecho de petición, que se salen por la tangente y se pasan la papita caliente de una entidad a otra. Se la entrega al Ministerio de Agricultura, el presidente le entrega al Ministerio de Agricultura a la Agencia Nacional, la agencia se la envía a la SAE, en fin. Entonces, lo que nos alerta en este momento es que la semana pasada el presidente del Senado anuncia la venta masiva por orden del presidente Duque de todos los bienes de extinción de dominio para superar el tema económico de lo que dejó la crisis sanitaria del COVID. No más, hay que comenzar a trabajar conjuntamente. Entonces, el orden del día 2 ya no me extiendo para que nos alcance el tiempo. Inicie usted como una especie de recuento de los compañeros que no pudieron asistir ese día. Y al final, hay espacio, dejamos un espacio de 10 minutos de presentación o opinión de alguno de los compañeros. ¿Le parece, doctor? Está muy bien, doctora. Está muy bien. Bueno, listo. Bueno, muchas Muchísimas gracias. gracias. Bueno. Muchas gracias por permitirme el uso de la palabra. Muy buenas noches para todos. Habíamos quedado de encontrarnos hoy a través de este medio para acabar de desarrollar un tema pedagógico. Es la tercera conferencia pública nacional. Esta conferencia pública nacional viene siendo presentada a través de Asomaví desde el año 2020. Hay antecedentes históricos en presidencia, en los ministerios, que somos los abanderados de ella. Es el desarrollo del Teorema Bermas. El Teorema Bermas es una obra con derechos de autor. Se basa en la condición de la necesidad vital de ingerir alimentos diarios para poder conservar el valor máximo que es la vida. Esta
Este teorema Habermas también está apoyado en una obra literaria acreditada por la Universidad Libre a nombre del suscrito desde el año 2000. En esa obra literaria premiada por la Universidad Libre, desde hay antecedentes que hablábamos de la ingeniería del retroceso humano. En la pasada exposición de ideas me permití decirles que éramos los primeros en los que vamos a locutar sobre este término, que es una ingeniería del retroceso humano, es lo que tiene a Colombia hoy sumergido en un retraso y en un dominio de unos pocos sobre unas mayorías de ciudadanos, y son unas mentes prodigiosas trabajando para, como su nombre lo dice, hacer retroceder los derechos de las personas y frenar los derechos de las personas. Escuchaba a la doctora Marlene Tapasco condolerse de ver la lentitud en que se está indemnizando a las víctimas y la de lentitud en los procesos de reconocimiento de víctimas y lo que tiene que hacer el Estado como tal. En la conferencia pasada hablamos de sacar de nuestro mapa conceptual la palabra empoderamiento y los invitaba a que se dieran cuenta que la raíz de la palabra empoderamiento es importante casi al principio nomás en cuanto al poder, en poder. Los campesinos y las campesinas tienen la facultad y la capacidad de sentirse en poder, en modo poder, pero no podemos seguir con la segunda parte de esa palabra porque neurolingüísticamente, sociológicamente y psicológicamente los expositores motivacionales venían trabajándola sin darse cuenta que es empoderamiento. Y resulta que eso va trabajando en el subconsciente de las personas y va teledirigiendo el comportamiento a mentir. El comportamiento a mentir, cuando se parte de una mentira en cualesquiera proceso humano, de la mentira hacia atrás comienza a retroceder cualquier idea de producción, cualquier idea de convivencia, cualquier idea en cualquier proyecto, en cualquier plano de la vida. Cuando usted deja meter una mentira en su pequeño e incipiente noviazgo, cuando usted deja meter una mentira en su hogar, cuando usted deja meter una mentira en el negocio con su vecino, allí comienza todo a retroceder, no hay avance. No le quepa la menor duda, aquí estamos acompañados por psicólogos, por abogados y por otras personalidades importantísimas que están escuchando esta locución y sin duda van a dar fe de ello. La mentira en cualquier plano de nuestras vidas hace retroceder cualquier proceso. Entonces, partiendo de allí, les decía que era importante hoy hablar del poder de una idea a tiempo. Una idea a tiempo tiene una fuerza enorme, no es capaz de pararla un ejército armado. Un ejército armado no es capaz con una idea en verdad, a conciencia, orientadora de un desarrollo de vida. Hasta ahí llega la fuerza. Nadie tiene la fuerza para parar una idea con fuerza de verdad. También nos estaba convocando para hablarles que nos va a tocar desandar los pasos. Cuando somos personas como nosotros, personas del pueblo, personas que convivimos en el día a día, que nos desempeñamos en el día a día, nos hemos dado cuenta que bien, cuando partimos en verdad y en conciencia, todos tenemos la idea de avanzar. Para avanzar, no podemos caer en la mentira. Para no caer en la mentira, nos toca desvestir públicamente. Nos toca quitarle el disfraz a los ingenieros del retroceso humano. Existen. En cada localidad existe. Existen tras bambalinas. Por lo general están orientados a manejar las nóminas públicas y la contratación pública. Y lo peor de todo, hay unos términos que
en materia de economía son repudiables, pero técnicamente son manejados en presencia y oídos de todos los nacionales colombianos. El término per cápita se refiere a cabeza, a cada individuo. El término Producto Interno Bruto se refiere exclusivamente al resultado final que dice cuánto produce cada persona dentro de una comunidad. Entonces, mire la manera en que se manejan las economías basadas por cabeza, se apoyan en cabeza y cuantifican la producción en las cabezas de los seres humanos. Y en la Constitución reflejan una igualdad de derechos. Y resulta que estamos siendo convocados solamente a hacer la parte esencial de las vaquitas, a que nos extraigan la leche. Y nos están viendo como un número más per cápita dentro de un modelo de producción. Ya lo hemos vivido, ya los ancestros lo han vivido, ya hemos sentido el rigor del mismo. Solo que en la pasada conferencia trajimos a colación un fenómeno que trajo el COVID-19. El COVID-19 encerró las familias, literalmente hablando. Acuérdense que no podíamos salir, se tenían que hacer los pedidos a través de unos domicilios. Las ciudades quedaron incomunicadas, las familias, los barrios, todo quedó incomunicado. Y paulatinamente, cuando se sintió que los hombres y mujeres que eran los que producían en Colombia no podían salir a trabajar, entonces allí se dio un coletazo en la economía de Colombia. Allí hubo una enorme preocupación, porque por primera vez se evidenció que es que somos los seres humanos los que técnicamente inventamos el tecnicismo jurídico y somos los seres humanos los que técnicamente inventamos el tecnicismo económico, y así en el ramo de la psicología y las ingenierías. Somos nosotros. Pero hay una paradoja en el sentido que somos nosotros los que creamos las ficciones como tal, creamos los mecanismos como tal, pero nos estamos dejando colocar en la parte de atrás, en la pila del mono, como primer valor a defender, como primer valor a hacer acatar como tal. Entonces, mire qué paradójico es que tenemos la capacidad intelectual de crear modelos, de crear leyes, de crear sistemas económicos, de crear sistemas jurídicos, pero nos mandamos a la cola nosotros mismos. Entonces, la convocatoria es para que cada uno, como campesino y campesina que somos, para que cada uno como personas trabajadoras y honestas, nos apropiemos en modo no avión, sino en modo poder, pero no empoderamiento, no, empodera verdad. Cuando logremos meternos eso en la cabeza, de que somos las personas importantes por el solo hecho de tener una morfología y por el solo hecho de encapsular un multisistema al interior de esa forma de hombre o mujer, de esa forma morfológica, cuando nos damos cuenta de eso y cuando nos apreciamos de lo que es la vida, que en una explicación casi que realista, salvo mejor criterio, que nos ha enseñado que la vida es el día a día. Cuando partimos de saber qué es el día a día, entonces hacemos conciencia de que tenemos que vivirla. El día a día nos pone en un plano de querer vivir el mañana, como avanzar un poco más cada día. Y el avance se obstaculiza, se cercena, es como atravesarle un palo a la rueda cuando nos dejamos meter una mentira o cuando nosotros producimos una mentira. Esa mentira, señoras y señores campesinos y todos los presentes, esa mentira es la fuente de la corrupción en Colombia.
La mentira de la corrupción, la mentira como fuente de corrupción en Colombia, tenemos que hablar así, descarnadamente. De ahí se está partiendo estos 30 o 40 años en que estamos sintiendo el rigor de la corrupción. ¿Qué hemos encontrado? Nos hemos encontrado con los decires de los viejos de las casas, con todo el respeto y con todo el cariño utilizo ese concepto. Los viejos de las casas escuchamos a nuestros abuelos cuando nos decían, mire, no se meta en cosas que a usted no le interesa. Por usted preguntar cosas lo matan. Póngase de redentor y muere crucificado. Todas esas palabras que manejaron en nuestro subconsciente, y hay una que es todavía peor de todas, que los abuelos y las mamás que hoy tienen 70 años y muchos añitos más, todos recordamos, que nos decían, esto no lo arregla nadie, mija. Mija, esto no lo arregla nadie. Créame que muchas de las personas que estamos aquí presentes sabemos que es verdad eso. Y eso comenzó a trabajar una idea, no en el consciente, sino en el subconsciente se fue quedando. Pasaron 10, 15 años mientras nos formábamos como bachilleres, después otros años cuando nos formábamos en la universidad, otros años cuando trabajábamos en el campo, uno escuchaba, esto no lo arregla nadie. Y todo el mundo repetía lo mismo, todo el mundo repetía lo mismo, y todo el mundo se creyó ese cuento. Entonces hay que parar también eso de la parte que es un mensaje subliminal. Los psicólogos que están aquí presentes saben que el mensaje subliminal es ese que subyace abajo, que está ahí, que no se va, pero que tiene hacia futuro, tiene una repercusión o positiva o negativa. Pero para este caso es una repercusión negativa. Hablando de esto como tal, tenemos que saber que somos tan importantes que nosotros mismos tenemos que traernos de la cola de atrás donde nos hemos dejado colocar, de la pila del mono, porque nos hemos comido el cuento de que nosotros los campesinos no valemos, de que las personas que no tienen un enorme capital no valen, y entonces nos han metido en un sistema capitalista, clasista y abrumador. Entonces, cuando nos dejamos de valorizar por el signo pesos, y recuerdo que hace unos 40 años atrás la figura de ser un profesor, de ser un maestro de escuela, era una figura respetada, era una figura de orientación, era una figura de agradecimiento como apoyo secundario después de la familia, el profesor. Ustedes recuerdan esa sociedad hace 50 años, el profesor tenía una autoridad y un respeto único. Pero como el profesor no tenía plata, entonces pasaron a decir que el que no tiene plata es un pobre pendejo, que no vale nada y que tiene que callar. Y entonces de un momento a otro nos pusieron el símbolo pesos por encima de la persona y que el que anda en un carrito de alta gama y que el que tiene unas propiedades, que esa persona vale más que las que en verdad se han estructurado y que en verdad tienen un conocimiento por aportar a la sociedad y a la humanidad. Entonces también hay que sacarnos eso de la cabeza, por favor, para poder tener un poder de convicción. Cada uno de nosotros hoy debe comenzar, con todo respeto los invito, a sentirse en poder de sí mismo. Como tiene un poder de sí mismo, y ese poder de sí mismo le permite automirarse, autoverse, que es supremamente importante tener la capacidad de automirarse, que técnicamente los psicólogos y los psiquiatras lo denominan, creo yo, tener la capacidad de hacer una introspección, de mirarse por dentro, de hacer un acto de contrición, y de hecho, nadie más puede penetrar en la mente de nosotros, excepto que nosotros exterioricemos lo que adentro de nuestro raciocinio existe. Entonces, partiendo de ahí, hemos creado un constructo intelectual
que se denomina el mecanismo Vermas. El mecanismo Vermas nos va a permitir, te permite y te permitirá siempre abrirte o cerrarte para bien o para mal en el hoy, en el ahora de cada día a día de tu desarrollo vital único y personalísimo. No depende de nadie más, solo de tu voluntad y de tu decisión a conciencia en verdad. Solo así aflora esa realidad corpórea espiritual que habita y se desplaza constantemente dentro de ti y que te hace nuevo cada día con cada vivencia actual. Ese es tu yo soy. Y como es yo soy el responsable único y consciente de mis actos y hechos, en conciencia, yo acepto mi responsabilidad en mis méritos y en mis deméritos. Este mecanismo se basa en unos elementos de juicio personalísimos, aceptados entre sí por todos, partiendo desde ya y siempre en avance en el día a día con el deber riguroso de decir y actuar exclusivamente bajo el principio de una única verdad existente en la relación entre los seres humanos. Esto me obliga a mí a recordarles que los abuelos también decían, vea, mijo, es que lo que más vale en el hombre o en la mujer es la palabra. La palabra vale más que la escritura pública. Y ustedes se van a andar ese camino y se encuentran con que para hace 70 años, 80 años, 60 años, la palabra de las personas era una escritura pública. Y hoy van y se encuentran con muchas, la notaría 80 o la notaría de 90, bueno, todas las notarías que ustedes quedan en la ciudad grande, en donde están haciendo escrituras, salen de ahí y no cumplen ni siquiera lo que reza la escritura, ni el compromiso que quedó escrito. Ustedes lo saben. Y como se ha manipulado a través del retroceso humano la mentira, ustedes encontraron el cartel de los falsos. Doctor, me permite, si se corta, ya está el otro enlace listo para seguir con la conferencia, para que ingrese de otro enlace. Listo, gracias. Bueno, perfecto, bueno. Listo, doctor, escucha, le pido a los demás participantes, por favor, apagar sus micrófonos. Si desean, ponen sus cámaras, pero los micrófonos es muy importante apagarlos para que no tenga interferencia el conferencista. Siga, doctor. Bueno, entonces les iba comentando de que el campesino, la campesina, los hijos, los padres de todo este núcleo que conformamos nosotros son supremamente importantes, tengan una moneda de 100 pesos en su bolsillo o no la tengan. Tengan el producido de la mejor cosecha en sus bolsillos o no la tengan. Ese cuentico de que no valemos nada, eso lo tenemos que sacar de nuestra cabecita. Y ese cuentico de que nos vamos para la cola de la pila del mono, que tenemos que estar en la parte de atrás, tampoco. Cuando cambiamos ese chip y nos entramos en un modo poder, entonces estamos trayendo como epicentro el ser humano como tal, como epicentro de esta sociedad. Y así estemos con la camisa manchada porque nos untamos de mancha de plátano, así estemos en la ciudad vestidos así, valemos por nuestra dignidad humana. Así vayamos con las botas pantaneras y con un poncho untado de mancha de trabajo, valemos por nuestra dignidad humana. Y quiere que les dé un aliciente mejor todavía. Nosotros cuando vamos y mercamos, a nosotros nos sacan unos impuestos en cada producto. Y con lo que nos pagamos nosotros, las personas de abajo, de la pirámide, las personas que producimos, con eso, señoras y señores campesinos, con eso estamos pagando los servidores públicos. Estamos pagando los trabajadores del Estado. Y lo primero que pasa cuando llegamos a una institución del Estado es que nos tratan otra vez de segunda, que tenemos que regresar, que nos falta un papel, que el jefe de la división no está,
que la secretaria no está, que se cayó el sistema. O sea, todo lo que venía planteando la señora gerente Marlene Tapasco Rangel tenía mucha razón ahora. Han pasado 10 años y en esos 10 años ninguno de los campesinos ha tenido solución en indemnización, en reintegro de tierras. Se sigue otra vez todos para la pila del mono. Esta vez se cree, porque vamos a entrar a comprobarlo, que esta vez este gobierno está en esta situación política del país nos ha mostrado unos gobiernos que vinieron por cuatrenios, casi que sumados en 30 años, lograron llegar a un pico de hastío. Oiga cómo suena de feo eso, porque hay unos altibajos, pero parece ser que en la calenda del 2022 estamos experimentando un pico de hastío en materia sociológica. Y no es nada más ni nada menos que es por la causa de tener un país de 51.6 millones de colombianos con 25 o 26 millones de pobreza extrema y un 5% de miseria, de estado de necesidad extrema. Entonces estamos sumando casi 28 millones de colombianos en pobreza, en necesidades y en penurias. Yo les pregunto a ustedes, ¿tiene mérito que nos administre una persona para que nos deje la mitad de un país en las condiciones de hambre y de penuria como la que estamos viviendo? Sin sumarle un 19% que hay en desempleo. Entonces estamos en este momento, que es casi la transición de un gobierno a otro, estamos recibiendo un país que caóticamente no tiene otra carta de presentación. Al no tener otra carta de presentación, porque la misma Constitución lo dice, la Constitución dice que somos un Estado social de derecho y que ese Estado social de derecho hace relación a una forma de organización política que tiene como uno de sus objetivos combatir las penurias económicas y las desventajas diversas en los sectores o grupos de personas de la población. Díganme ustedes si eso que es hace parte de un principio fundamental de la Carta Magna, de la Constitución Política. Hoy se ha cumplido, no se ha cumplido. Si hoy 28 millones de colombianos están viviendo en hambre y pobreza extrema, díganme ustedes si eso es carta de presentación para decir que estamos hablando de un país con dignidad humana, en donde hay 28 millones de personas que no están comiendo las 3 comidas al día. Entonces, ni se está respetando la igualdad, ni se está proporcionando el trabajo, ni se está permitiendo el alimento a las familias como tal. Y ya en la conferencia pasada, yo les mostré el efecto dominó que causa no tener en la bolsa digestiva alimento. Cuando usted tiene ausencia en su propia bolsa digestiva de alimento, la primera que sufre o el primero que sufre una autoagresión es usted. Porque hay unas horas en donde el organismo va y busca el alimento para deshacerlo y para sacar los nutrientes y para salirse de lo que no le sirve. Y si no encuentra alimento en su bolsa digestiva, el jugo gástrico le ataca inicialmente la pared gástrica. Eso está comprobado biológica y químicamente que así sucede al interior de nuestro organismo. Y si usted viene padeciendo el problema y el flagelo del desempleo y ausencia de comida en la alacena del hogar donde está, a los 2, 3 días, usted comienza a tener un problema de esquemas mentales a causa de ausencia de alimento en su bolsa digestiva. Y esos esquemas mentales lo vuelven irritable, lo vuelven ansioso, lo estresan, y allí llegan los primeros brotes de violencia intrafamiliar. Y la sabiduría de la ley es que separa a los padres y quedan los hijos.
y a los hijos los recibe bienestar familiar y vaya el cuento de lo que todos conocemos de la atención del Estado. Pero somos nosotros en nuestra permisibilidad por falta de tomar y de asumir el poder nosotros con la convicción de que somos importantísimos, estemos vestidos como estemos en el centro de Medellín, en el centro de Bogotá, valemos por lo que somos, así no tengamos una moneda en el bolsillo. Entonces ya no hay que comerle cuentico al cuento de que el que anda en el mejor último carro, que ese es el poderoso, que ese es el que manda, que ese es el de todo, y que el campesino como nosotros, que somos los pendejos y somos los de poner el costillar contra el sol y colocar nuestro cuerpo contra la lluvia, mientras esperamos que las semillitas rompan y nos den el producir. Y bajarnos de esa nube de que nosotros tenemos que vender los productos baratos, que porque el que anda en los carros y el intermediario se tiene que ganar todo. Pues yo les cuento una cosa para que ustedes vayan alegrándose, y es que si cambiamos el modo de pensar, porque ustedes han escuchado a la señora vicepresidenta, que ella misma dice que a ellos los han catalogado como los nadie, y lo dice la vicepresidenta de Colombia, la hoy electa, como los nadie, que ella se sentía así tratada como los nadie, ¿sí? Y si ustedes a eso le buscan por ahí en cámaras, ustedes van a encontrar que hay otros que por los lados de Cali decían que ellos eran las personas de bien. Y si ustedes quieren, se van a encontrar por ahí en Bogotá videos donde otros decían que usted no sabe quién soy yo. Entonces estamos en una cantidad de enamoramientos del ego, en donde pensamos que las personas valen por 3 pesos que tienen, por una propiedad o finca raíz o por un carro de alta gama. No, ¿Sí? un pensamiento narcisista. Sí, gracias. Estamos bajo ese pensamiento, pero es que es porque lo estamos permitiendo. Hoy la invitación es para que de una vez ingresemos al modo poder. Y ese modo poder es, tengo la firme convicción de que yo soy. ¿Sí? Y si yo soy, yo valgo por lo que soy. Ahora ese cuentico de que la hoja de vida de una persona no vale. Ese cuentico nos lo han echado y nosotros nos lo hemos comido. Perdóneme que hable de estos términos, pero para que nos entendamos, que la hoja de vida de una persona no vale. Allí, al otro lado de la cámara, estoy interlocutando con unas personalidades del derecho, de la psicología, de la economía, de muchas áreas, pero sobre todo con las personalidades que son más grandes que nosotros los que tenemos un pequeño título, ustedes los campesinos. Vaya pues a ver quién es capaz de sembrar un plátano, una yuca, una papa como lo hacen ustedes. Vaya pues quién es capaz de coger una herramienta como ustedes lo hacen para producir. Esto lo tengo que sacar con relevancia y con especial énfasis, porque es que el campesino, ahorita en la pandemia, fue el que le dio comida a todas las ciudades circunvecinas, ¿sí? Y ahí sí valía la comida, y ahí sí agradecíamos todo, porque estamos en un sistema que es un sistema netamente capitalista, acumulativo. Les voy a colocar un ejemplo. Supóngase que somos 51 millones de habitantes, ¿sí? Y sacan per cápita, por cabeza, que suena feísimo, por cabeza, que es como si fuera cabeza de ganado, pero asumámoslo, sacan de a 3 millones de pesos por cada ciudadano. Yo de matemáticas sé muy poco, pero viene siendo como 5 por 3, 3 por 1, 3 y 5 por 3, 15. Eso viene siendo una cantidad de dinero que sabemos que la sacaron al mercado. ¿Sí? O sea, que por cada cabeza de nosotros hay 3 millones afuera. El campesino sembró y vendió su producto y ganó de ahí. Pero el campesino salió a comprar zapatos para la esposa y los hijos y perdió plata de esos 3 millones que le corresponden. ¿Sí? Pero el señor que vende las telas para el uniforme ganó
porque hizo uniformes y vendió telas. La costurera ganó. Entonces vamos perdiendo y vamos ganando. Eso es lo que permite que en el mercado la economía se mueva y sea traslaticia. Entonces, si a mí se me agotaron mis 3 millones de pesos que tengo para el mercado de oferta y demanda, y soy buen amigo del vecino y le he servido, pues entonces allí encuentro que el vecino no ha utilizado 1 millón de pesos. Me pueden servir, los devuelvo con la próxima cosecha. Entonces, sí vio la dinámica del mercado. Pero colóquenle en cuidado cuando los ingenieros del retroceso humano saben que hay 3 millones por cabeza y se la ingenian y nos dejan apenas 500.000 pesos por cabeza. ¿Qué pasó con la economía? Entonces la economía entra, voy a hablar así en modo avión, entre comillas, pues como hablan los jóvenes y los que manejan las pantallas, entra en un modo acumulativo el capitalismo. Entonces lo cogen unos pocos, cogen el dinero y los demás otra vez para la pila del mono, ya en materia económica. Las penurias. Y resulta que tenemos un Estado que, como es un Estado social de derecho, tiene la obligatoriedad de no permitir penurias en ningún colombiano. Y tiene la institucionalidad que tiene la obligación de hacer cumplir las leyes y de hacer cumplir lo que sea a cabalidad para no permitir esas penurias. Y estamos hablando que en este momento de transición hay 28 millones de personas en unos estados deplorables de condición económica. Complicado, ¿cierto? Cuando llegamos a esto, es donde yo les decía que deberíamos hablar de desandar los pasos. Que la tesis de desandar los pasos es importante porque es que ya alguien los anduvo, alguien ya los andó, ¿cierto? Al saber que ya alguien andó los pasos, pues qué mérito tiene que nosotros recorramos ese camino si ya viene alguien con experiencia y nos va a contar qué encontró. Es como no creerle al campesino que dice, vea mijo, no corte el aguado en esa época por X o Y motivo, no le crea. Y después usted va a comprobar que tenía la sabiduría que uno desconocía. Esa es una realidad. Asimismo, sociológicamente, los problemas que viene presentando Colombia es porque se ha partido de la mentira inferida por ingenieros del retroceso humano y se ha partido de ideas que quedan en el subconsciente trabajando a través de los años. Esas dos cosas, hablándolo así, esas dos mezcolanzas, esas dos amalgamas, han llegado a permear el sentir de cada uno de nosotros. Y es lo que hoy nos tiene enfrascados en una triste realidad de que llevamos más o menos 40 o 50 años de corrupción. Y la corrupción no está sino en la mente de cada ser humano. Entonces, como está teledirigida, los ingenieros del retroceso humano tienen su objetivo en el dinero. Y el dinero, hay una forma muy fácil de acumularlo. Cuando obligamos, oigan esa palabra, estamos en un estado libre, somos libres, pero estamos obligados a pagar impuestos. Está bien, cedamos a que los pagamos, pero estamos obligados a permitir que se pierdan sin que nos rindan cuentas. Estamos obligados a permitir de que 51 millones de contribuyentes, póngale que la mitad contribuyan, que se pierdan. Y lo peor de todo, sabemos que existe un mecanismo perverso que se recolectan los impuestos y con esos impuestos se pagan los funcionarios públicos y los servidores públicos y se paga la contratación pública. Entonces la pregunta es, ¿estamos conociendo las venas abiertas por donde se desangra todo este esfuerzo y toda esta obligación que nos imponen? Claro que sí. ¿Sabe qué fenómeno se ha presentado, trabajado por los ingenieros del retroceso humano? De que se aposentaron, se atornillaron en los cargos públicos. Y salió una perversa palabra
que también hace un chic interno, está en el subconsciente, y un servidor público le dice al otro, se ha escuchado y así lo dicen que opera, que le dicen, mijo, a usted no le pagan por lo que haga, sino por lo que dure. Eso es perverso. Nadie lo va a sostener, nadie lo va a aceptar. Pero dicen los que han sido servidores públicos que operan en el servicio público, donde el más antiguo le quita el impulso al nuevo que quiere hacer cosas y le dice, mijo, vea, cálmese, bájele a la revolución, que no se preocupe por hacer, sino por llegar al final de mes para que vaya y cobre. Entonces estamos permitiendo que no haya un servicio de allá para acá y estamos permitiendo ya no penurias económicas, sino penurias personales, porque estamos pagando impuestos para uno solo que se llama Estado. El Estado está pagando muchos cargos que para que nos solucionen los problemas. Y recuerdan el indio de Sábado Felices que iba y siempre le faltaba un papel. ¿Sí recuerdan por allá los que han visto Sábado Felices hace 50 años? Así está montado el modelo. Nos están viendo, nos vieron la cara hace mucho rato. Esta vez ustedes gozan de un sentido de pertenencia y ustedes están unidos a una buena organización que se llama Asomaví. Pero si ustedes no se empoderan a sí mismos y no adquieren esa convicción firme de que si ustedes están produciendo, de que ustedes están actuando en verdad, de que ustedes son dignos, así se presenten con la camisa blanca llena de manchas de plátano, así estén en la presidencia, en la vicepresidencia, en el ministerio que quieran, los tienen que atender con dignidad, con humanidad. Mientras ustedes mismos no se traigan de la pila del mono y de la cola de atrás y se traigan y hagan valer sus derechos como epicentro de esta sociedad, entonces es muy difícil de que la organización como tal hable y actúe por ustedes. Entonces decían, no, es que ya es hora de que nos cristalicen y nos concreten. Pasaron 2 gobiernos y no han indemnizado a nadie. Tenía razón la doctora cuando hizo su alocución. ¿Yo a qué los invito? Yo los invito a que sepan que cuando les digo hay que desandar los pasos, es porque el capitalismo arrasante y salvaje ya nos demostró que les importa un bledo, o mejor dicho, les importamos muy poquito y quieren acumular el capital, lo sacan del mercado y quieren colocarnos un valor por la mano de obra. Les quiero hablar, existe un país que se llama Suiza y Suiza es un país que paga el salario mínimo más alto. El salario mínimo de los suizos está más o menos en 3.400 euros, que a plata de aquí está como, no sé hacer matemáticas. No le escucho. Creo que como 12 o 13 o 14 millones. Está a 4.500, no, a más. Está a 4.500 euros. Está a 4.500 el euro. Y nos daría 13.000, ¿cuánto nos daría mensual? De 3.000. Son casi 15 millones de pesos. Entonces miren ustedes, queridos campesinos, campesinas y todos los interlocutores al otro lado de allá. Tenemos ese valor en Suiza per cápita, por cabeza. Entonces miren ustedes que hay una economía allá diseñada con capacidad adquisitiva y con un freno de mano para que el alimento no suba. Claro que tienen que vivir bien. Y yo les decía a ustedes qué diferencia hay entre un suizo y un colombiano. Tenemos 2 orejitas, 2 ojitos, 2 manitos, 2 piecitos. ¿Cierto que sí? Y habíamos dicho que somos nosotros los que diseñamos la economía. Y no tanto la diseñamos, somos nosotros los que movemos la economía. Y hasta hace poquito se escuchaba un discurso y un diálogo que los empresarios iban a ir de Colombia. ¿Sí? Entonces hay una diferencia piramidal
social entre los de abajo somos nosotros y los empresarios y privilegiados son los de arriba. También tenemos un constructo intelectual donde se demuestra la transversalización. Más adelante lo hablaremos, en donde hay que acabar con tanto privilegio, porque los privilegios los estamos pagando nosotros. Ahorita se va un señor de la presidencia y a este señor hay que seguirle pagando por el resto de su vida una pensión vitalicia. Y a ese señor le siguen pagando escolta, le siguen pagando de todo. No, hay que ir saliendo ya y hay que ir cambiando la ley. El hecho de que una persona se monte 4 años, eso no le da derecho pues para que todo un pueblo le quede pagando por haber estado haciendo 4 años para entregarse un país con 28 millones de personas en afugias económicas. Entonces estamos premiando ¿qué? ¿A qué estamos jugando si somos nosotros los que estamos creando la ficción jurídica, la ficción económica, la ficción sociológica? Nosotros creamos todos esos tecnicismos y siempre somos tan bobitos que nos tiramos para atrás y nos dejamos desunir que... Sí. ¿Me permite interpelar a una acotación a lo que ha realizado? Bien, pues. 48 meses le cuesta, estamos hablando de un solo representante, un senador. 48 meses dan un total de 11.200 millones de pesos. Entonces, mire, tenemos una carga nosotros. Esa carga, yo hablo que generalmente el proyecto Campesino Sin Tierra, ese presupuesto que se solicitó, 11.700 millones de pesos, donde se beneficiaba a casi 900 campesinos y se les daba un proyecto productivo de 17 millones de pesos, una vivienda digna y que le dieran la tierra y nunca hubo presupuesto. Quiero que entiendan. El Estado no nos paga, somos nosotros que mantenemos esa burocracia, ese Estado, ¿sí? Entonces es importante, y perdone que lo interrumpa en la intervención, pero es injusto lo que está pasando. Miren lo que dice el doctor, 4 años para que lo elijamos y nos deje, perdone la expresión, jodido al país, y tengamos que seguirle pagando un sueldo y pagándole 138 millones como mínimo en guardaespaldas. Entonces no es justo que nosotros sigamos pagando. Para mí la verdadera reforma tributaria es bajar esos costos, que el Congreso se le baje a lo que debe ser, lo digno, lo que trabajen, pero se van muchas veces a dormir y a hacer leyes que no se cumplen, porque en el caso de la ley 1448 es un saludo a la bandera, la 1708 un saludo a la bandera, y la última, después de los acuerdos de La Habana, es un saludo grandísimo y una burla hacia las víctimas, la 902, y a los campesinos. No se le ha solucionado, y por eso nosotros estamos aquí en esta conferencia, porque debemos dejar evidencia que tenemos documentado todo, las exigencias que hemos hecho desde la organización para que se dé una vida digna a los campesinos, porque nosotros no somos nadie, por lo contrario, somos seres importantes y tenemos que meternos en ese chip, que ustedes valen mucho, ustedes son el gran valor de nuestra organización. Gracias, doctor. Con mucho gusto. Vea, les quiero decir algo. Esas palabras de la doctora Marlene, no se les olvide, por favor, y lo van a encontrar dentro de la Constitución Política. Hay 2 tipos de soberanía. Existe la soberanía del pueblo y existe la soberanía de la nación. Cuando logramos nosotros distinguir entre esos 2 términos y saber que la soberanía es un poder político supremo, sobre todo, entonces si escogemos la soberanía del pueblo y tenemos ese poder nosotros, entonces allí ya hay una palabra y una voz, y es ahí donde yo les digo que es posible que nosotros cambiemos el chip y le hagamos ver a los servidores públicos que ellos son eso, señores servidores del pueblo. Y un servidor del pueblo, los abogados que están al otro lado de la pantalla, sabe que tiene unas funciones específicas que cumplir, de acuerdo a los artículos 122, 123
124 de la Constitución. Cuando llegamos allí, ya comenzamos a desandar y a exigir. Entonces nosotros ya tenemos que comenzar desde Asomaví a saber qué es la soberanía del pueblo, la que nos tiene incumbencia a nosotros, no la soberanía de la nación, que es la que se hace a través de nombrar representantes, como lo que pasó en esta contienda. Y nombrar representantes, tristemente les digo, acabo de pasar el domingo y todos nos fuimos a un cubículo, en privado rayamos un tarjetón y elegimos unas personas. Ahí ejercimos soberanía de la nación. Y la soberanía de la nación es nombrar unos representantes y mire la cantidad de dinero que nos vale. Entonces es hora de que comencemos a hablar un lenguaje que entendamos, que alguien nos explique y que ustedes a través de Asomaví lideren. Porque hay que comenzar a hablarle a otras asociaciones para que vamos decantando cuál es el problema de Colombia. Para que se acaben esos estatus de que hay unos de bien y otros que no. De que hay unos que son mucho y que son personas altamente reconocidas y que son de buenas familias, y hay otros al otro extremo que son los nadies, como lo decía la hoy electa vicepresidenta. Eso tenemos que comenzar a hablar un nuevo lenguaje. Nadie va a venir a reivindicarnos nuestro propio derecho personal, personalísimo, nadie. Somos nosotros. Con esa convicción hay un constructo que se llama mecanismo Bermas, y ese mecanismo Bermas, de aplicarlo, nos estaríamos ahorrando una millonada de dinero porque mejora el sistema judicial de Colombia. Yo les había hablado que el sistema judicial de Colombia es importantísimo, viene siendo como el esqueleto que soporta nuestras carnes o nuestros músculos, perdonan que hablen estos términos, es ese soporte que nos permite movernos y caminar. Ese es el sistema judicial, que es importantísimo. Pero el sistema judicial está bloqueado. El sistema judicial lo tienen postrado a una silla de ruedas. El sistema judicial, un ciudadano tiene un problema, va a la administración de justicia, le reciben la denuncia y a los 10 años les están dando una resolución. Un juez de la República está resolviendo el caso. Póngale que lo haga en 4 años, le apelan, se va a 10 años. Y se sube a la corte, se sube 4 años más. Créanme en que estamos en un estado de inhabilidad del sistema judicial. Y cuando el sistema judicial tiene un problema paquidérmico de esta magnitud, señoras y señores, lo primero que se bloquea es la convivencia ciudadana, la convivencia pacífica. Y cuando se bloquea la convivencia pacífica entre nosotros, entonces nos tenemos que desesperanzar de vivir en un sistema con bienestar general y con seguridad como tal. Y lo estamos pagando nosotros. Y esto tiene una incidencia enorme en lo que es soberanía, en lo que es democracia. Esto tiene una incidencia enorme en lo que es convivencia pacífica en pro de la vida como tal. Entonces, considero de suma importancia, cuando ustedes así lo requieran, que ahondemos un poquito más y les digo que existe un modelo de producción diferente. Existe un modelo de producción legal y constitucionalmente apreciado, como nacieron, que es, inicialmente nació el mutualismo. Busquen las leyes que hablan del mutualismo, así comenzó a hacerse el Estado, y después mutó en la solidaridad, en el cooperativismo. También está contemplado en la ley y está dentro de la ley mayor, que es la Carta Magna. O sea que no estamos hablando de anarquía, ni de nada que vaya contra el capitalismo, ni esto nos convierte en izquierda, ni derecha, ni nada, no. Estos dos modelos que yo les acabo de hablar, el mutualismo y el cooperativismo, no necesitan de patrono, no necesitan de empresa. En cambio, el capital... Perdón, faltan 6 minutos. Bueno, hasta aquí llego, les agradezco mucho la paciencia, perdonan de pronto ignorancias en muchos temas, no somos sabios, estamos aquí dando lo mejor con la mejor voluntad del caso. Mil gracias, una feliz noche, los dejo para que acaben de terminar la reunión. Dios les pague.
Un placer. Doctor, mi Dios le pague a usted, gracias a usted por su intervención, por ayudarnos a concebir y empoderarnos en lo que estamos haciendo. De parte de nuestra organización Asomaví, mil gracias, palabras de agradecimiento, igualmente a todos los asistentes y a los que van a escuchar y reproducir este video en sus redes sociales para convertirlo viral. No somos más que unos campesinos y víctimas organizados que estamos exigiendo a todos al Estado, a todos los gobernantes que han pasado en estos años, realmente la calidad de vida que se merecen los campesinos. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por asistir, por el interno. Cuando si tengan alguna duda, estamos prestos para seguir. Doctor, programaremos en más o menos en 8 o 15 días para que vamos como aprendiendo en ese tema, ¿le parece? Doctora, con todo gusto. Bueno, muchísimas gracias. ¿Alguien desea alguna pregunta mientras que se terminen los minutos? Estamos para servir. Bueno, muchísimas gracias para todos. Dios los bendiga. Gracias. Gracias a cada uno de ustedes. Una feliz noche para todos. Igualmente. Igualmente, gracias. Para todos. Gracias.